Nació débil, pero después de que lo criara la hechicera más pro de rango SS, se puso las pilas. Entrenaba sin parar. Aunque tuviera las manos destrozadas y el cuerpo hecho polvo, su espíritu no se rendía. Pasaron los años, y el niño que antes no podía lanzar ni un solo hechizo, se convirtió en alguien de temer. Pero ni su maestra sabía que dentro de él se escondía una magia oscura tan tocha como para sacudir el mundo. Todo empezó en una ciudad en ruinas, donde una mujer encontró a un niño. Lloyd estaba en las nubes, mirando algo pero ni idea de qué era. Esta chica estaba segurísima de que con Lloyd en su equipo podría ganar y derrotar al rey demonio. No pudo aguantarse y abrazó a Lloyd, que seguía empanado. Poco después, se llevó a Lloyd a su casa y le enseñó cómo podía invocar fuego de sus manos con magia. Era la primera vez que Lloyd veía algo tan raro, pero la chica le dijo que intentara copiar lo que acababa de hacer, si no, no cenaba. Sin ninguna pista, conocimiento ni nada, el niño lo intentó, y al final del día, logró crear una pequeña bola de fuego. La mujer quedó impresionada, pero no era suficiente, y de verdad quemó al niño con fuego, diciéndole que aún le quedaba mucho camino. A la mañana siguiente, le enseñó a Lloyd a invocar agua pateando el suelo de una forma específica, y Lloyd lo consiguió al primer intento, pero solo pudo mojar la tierra. Para la mujer eso no bastaba, y lo castigó echándole agua encima. También le enseñó a Lloyd la magia de viento. Conforme seguían entrenando, en solo unos meses, Lloyd también dominó la magia de hielo, y pudo crear una estatua de hielo clavadita a la mujer. Lloyd, que ya veía a la mujer como su maestra, sintió que por fin había logrado impresionarla. Pero la mujer seguía sin estar satisfecha porque sentía que Lloyd todavía no era lo suficientemente fuerte. Para demostrarle la diferencia, de repente, la estatua se movió y atrapó a Lloyd, porque la hechicera usó su magia para controlarla. Luego, hizo la estatua gigante antes de destrozarla. Lloyd se dio cuenta de lo bestia que era su maestra y se motivó para entrenar aún más duro. Un día, a su maestra se le fue la mano con el alcohol y se puso mala. Pero Lloyd la curó al toque, demostrando que también le habían enseñado magia de sanación. Su maestra lo abrazó para darle las gracias, pero le dijo que eso todavía no era suficiente para él, y al toque lo mandó a entrenar magia de nuevo. Después de meses de entrenamiento, Lloyd vio a su maestra con un grimorio, que es como un libro de hechizos, y parecía preocupada por algo. Lloyd entró de repente en su habitación, asustando a su maestra, y el grimorio se le cayó de las manos. Cuando Lloyd fue a recoger el libro, algo hizo que se desmayara. Este incidente hizo que su maestra se diera cuenta de que Lloyd tenía potencial para ser el elegido. Por cómo hablaba la maestra, parecía que ella también era la elegida. Pero no estoy del todo seguro. Aún así, no quería que Lloyd cometiera los mismos errores que ella. No quería que Lloyd se flipara con sus habilidades. Así que le dio un beso en la frente mientras dormía, y le lanzó un hechizo que parecía limitar su poder. A la mañana siguiente, le habló a Lloyd sobre el término *White Mage* o mago blanco. Según ella, Lloyd también era un *White Mage*, y la gente como él suele usar magia para hacer el bien a los demás. Total, que le encargó a Lloyd usar su magia de sanación en un manzano para que no se muriera. El chico lo hizo, pero su maestra le enseñó cómo ella podía llenar el árbol entero de manzanas sin despeinarse. Esa noche, durante la lección de magia de Lloyd, le picó la curiosidad sobre un término especial llamado magia antigua, pero su maestra le dijo que no necesitaba aprender sobre eso porque se había extinguido hacía siglos. Le enseñaron magias más complejas, como la magia espacial, que permite al usuario invocar y guardar objetos a su antojo. El entrenamiento continuó, y cuando la maestra de Lloyd sintió que podía subirle el nivel, le vendó los ojos, y se lo llevó a un bosque desconocido petado de monstruos. Solo le dio un cuchillo de cocina y le dijo que sobreviviera usando magia y volviera a casa en una semana. Después de animarlo, salió pitando, dejando a Lloyd muerto de miedo. Segundos después, apareció un monstruo lobo y empezó a perseguir a Lloyd por todo el bosque. Logró escapar subiéndose a un árbol alto y se puso a pensar qué hacer. Con su habilidad de detección espacial, buscó la ubicación de su maestra, muy al norte de donde estaba, y empezó su viaje hacia allí a pie y de noche. Lloyd usó magia de sanación para madurar las frutas silvestres que se comió para cenar. Se escondió en una pequeña cueva y se puso a currar en un círculo mágico que quizás podría aumentar su fuerza física.
Era súper creativo, modificó todos los hechizos que tenía para que aumentaran sus habilidades básicas al activarlos. Al día siguiente, mientras paseaba por el bosque, se metió sin querer en el nido de la reina araña. La araña lo atacó al instante. Corrió en dirección contraria, y al activar uno de sus hechizos modificados, su velocidad se multiplicó por 10. En esa misma carrera, llegó a casa de su maestra y se desplomó en la puerta, agotado. La maestra abrió la puerta y lo recibió con una sonrisa. Pasó el tiempo, y Lloyd creció. Tenía más libertad para explorar la casa de su maestra. Un día, mientras limpiaba el estudio de su maestra, encontró un libro sobre ciudades. Y le entró la curiosidad, porque nunca había vivido en un sitio con tanta gente. Mientras tanto, su maestra empezó a experimentar con varias cosas, y lo convirtió en su conejillo de indias personal, sin dejarle dormir bien durante semanas. En este fatídico día, la maestra se despertó y fue a la azotea para ver a Lloyd, como siempre. Su intención era la misma, hacerlo entrenar tan duro que no pudiera ni caminar. Pero cuando llegó a la habitación, Lloyd no estaba. Vio que lo último que Lloyd había estado leyendo era ese libro. Por otro lado, Lloyd por fin llegó a la ciudad. Parece que era la primera vez que pisaba un mercado. Había un mogollón de gente allí, y se quedó flipando. Casi ni se dio cuenta de que había tanta gente a su alrededor. Es gracioso si te pones a pensar. Lloyd no tenía un objetivo en particular, así que solo estaba de tranquis. Ahí estaba él, de pie, cuando de repente se le pegó un folleto en la cara. Pensó que se lo había traído el viento, pero resulta que alguien se lo había lanzado a propósito. Cogió el folleto y leyó que un equipo estaba buscando aventureros. Justo a tiempo, porque él tampoco tenía nada que hacer. Decidió ir para allá, a ver qué se cocía. Cuando llegó, vio que estaban en medio de una fiesta de aventureros. El equipo estaba peleando contra un monstruo y estaban heridos. El líder del equipo se llamaba Allen, el típico héroe, y le dijo al mayor que usara su poder de sanación. El mayor usó su poder al instante, y la pelea continuó. También usó su poder para atar al monstruo, y que Allen pudiera derrotarlo. Allen logró vencer al monstruo y los demás se acercaron a animarlo. A Lloyd le aburrió toda la escena, así que se piró. Afuera, la gente del pueblo hablaba de lo increíble que era Allen, y de cómo acababa de derrotar a un cíclope en el castillo Abataf con su equipo. Su equipo de aventureros por fin llegó a la posada, y Allen empezó a repartir la pasta que habían ganado. Le dio a Lloyd una ficha, y Lloyd la cogió sin rechistar. Allen le dijo a Lloyd que esa era su parte como aventurero de rango D, pero a Lloyd le dio igual, se fue sin decir ni pío. Los otros aventureros se preguntaban por qué Lloyd era tan creído y no hablaba nada. Allen dijo con orgullo que no se preocuparan por Lloyd porque los *White Mages* en realidad no son para tanto, solo están para darle prestigio al equipo. Lloyd escuchó esto, pero pasó de todo. Cerró la puerta detrás de él y se fue. Mientras tanto, su maestra recibió una visita en casa. Este invitado era la misma persona que antes le había lanzado el folleto a Lloyd. Le contó que Lloyd se había unido al equipo del héroe, y a la maestra le alegró oírlo. No le importaba lo que hiciera Lloyd, siempre y cuando no se le subieran los humos. Esa persona le preguntó a la maestra si todavía se arrepentía de lo que pasó, y ella dijo que no quería que volviera a ocurrir. Le recordó que el rey demonio estuvo a punto de autodestruirse para conseguir ese libro. Recordaron el día de la batalla contra el rey demonio, donde todos murieron. Luego vieron a Sybil levantarse de entre la multitud y usar magia antigua para revivir a todos los que habían muerto en la batalla, sacrificando incluso su propia vida. Ahora, el equipo del héroe tenía otra pelea, y antes de empezar, todo el mundo estaba a tope, diciendo cosas geniales sobre ellos. Todos estaban segurísimos de que el equipo del héroe iba a ganar. Sin perder tiempo, Allen zanjó la pelea y volvió a casa con el equipo coreando su nombre. Cuando llegaron a casa, la líder del grupo, Sheena, decidió leer más porque sentía que podían ser aún mejores. Mientras Sheena leía, llegó Allen, y le extrañó que estuviera perdiendo el tiempo leyendo. Sheena le dijo que sentía que sus defensas empezaban a flaquear. Pero Allen no estaba de acuerdo. De hecho, según él, se estaba volviendo más fuerte. Sheena se quejó de que hacía mucho que no veía a Allen entrenar, y con mucho orgullo dijo que no necesitaba entrenar porque era imparable. Ella lo miró sin decir ni una palabra. Esa noche, unos golems atacaron a los soldados que estaban en la orilla del río y se los cargaron a todos. El reino envió a alguien para darle a Allen una nueva misión, y él aceptó encargarse de los golems.
Fue al río con su equipo, y Lloyd usó su poder para localizar a los golems. Cuando atacaron al monstruo, vieron que había otro bicho de pie junto a él. Lloyd les dijo que el monstruo era de la raza demonio y que su poder estaba en el bastón que usaba para controlar al golem. Allen le pidió a una del equipo, Lulu, que le lanzara una flecha al demonio, y así lo hizo. Luego también le dijo a Amelia que se preparara para pelear. El plan de Allen era ir de frente y luchar contra el golem directamente, pero a Lloyd le pareció una imprudencia. Dijo que ya se había enfrentado a ese golem antes y conocía su fuerza, y sobre todo su debilidad, así que Allen debía tomárselo con calma. Allen le recordó que él era el líder del equipo, y dio las órdenes al equipo. Allen salió corriendo a pelear. Pero, en un intento por protegerlo, Lloyd corrió más rápido que él y apartó a Allen del golem. Allen empujó a Lloyd de vuelta y atacó al golem, matándolo al instante. Esto demostró que la predicción de Lloyd sobre la situación estaba mal, y que no era tan bueno. Cuando llegaron a casa, Allen se quejó de que Lloyd no había hecho nada por el equipo desde que se unió, y que todo el trabajo de recuperación y sanación se lo había tenido que comer Sheena sola. Por eso, tenía que irse del equipo. Lloyd admitió que quizás tenían razón y que él era débil, así que se marchó, dejando atrás al resto del equipo, celebrando haberse librado del inútil durante 3 días. Intentó que otros grupos se unieran a él, pero no tuvo suerte. Después de que otro grupo lo rechazara, escuchó a una chica gritando que necesitaba un mago blanco sin afiliación, y que lo necesitaba ya. El encargado del gremio le preguntó a la chica si quería a Lloyd. Ella se giró de inmediato hacia Lloyd, le preguntó si no estaba afiliado, y cuando Lloyd dijo que sí, ¿y ahora qué pasará con Lloyd? ¿Se dará cuenta por fin de lo fuerte que es? Lloyd daba vueltas por la ciudad, todavía de bajón porque Alan lo acababa de echar de su equipo. Se acordaba de las acusaciones de Alan, que si era un asterisco white mage asterisco inútil que solo se escondía detrás del equipo y no servía para nada. Que su única habilidad era curar y que hasta Sheena lo hacía mejor. Lloyd le preguntó a Alan si de verdad pensaba que no tenía ninguna habilidad, y Alan ni se molestó en responder. Solo le dijo que pensara lo que quisiera y que se largara rápido. Mientras se iba, las chicas, menos Sheena, dijeron bien alto lo contentas que estaban de que el pringado ese por fin estuviera fuera del equipo. Total, que Lloyd fue al centro de la ciudad y encontró una fuente con una estatua encima que se parecía un montón a su maestra, y eso hizo que la echara aún más de menos. Por otro lado, un grupo de aventureros iba de camino a asaltar un territorio de bandidos. Era una misión de rango A, así que tenían que ir con cuidado. La chica del pelo naranja del equipo Krum parecía cabreada por algo y ya había perdido toda la motivación para la misión. Aún así, empezaron el ataque, asaltando a los bandidos antes de que pudieran reaccionar. La maga del equipo, Silica, recitaba sus hechizos en voz alta antes de activarlos, y uno de los bandidos, que se dio cuenta de ese punto débil, les dijo a sus colegas que atacaran a los aventureros justo cuando la maga terminara de recitar. Avanzaron protegiéndose, y cuando Silica se cansó después de lanzar el hechizo, atacaron, pero el arquero del equipo, Cross, protegió a Silica desde lejos y atravesó a todos los bandidos con sus flechas de un solo tiro. Parecía que su equipo estaba bastante equilibrado, porque hasta la espadachina, Yui, que también era la líder, podía aguantar el tipo sin problemas. Incluso cuando metía la pata, el tanque del equipo Dagas la protegía con su escudo. Krum usó su magia para potenciar físicamente a Dagas, y con ese chute de fuerza, él se cargó a los bandidos, ayudándoles a ganar la pelea. El jefe de los bandidos entró en pánico, buscando cómo escapar, pero antes de que pudiera hacer nada, Yui lo encontró y le dijo que se rindiera sin oponer resistencia. El jefe le exigió a Yui que le explicara quién era y por qué los atacaban de repente. Fue entonces cuando vio el colgante de oro en el cuello de Yui, una insignia que la identificaba como una aventurera de rango S. Y no solo a ella, todos en su equipo eran de rango S, lo que significaba que eran la gente más pro de por aquí. Al jefe de los bandidos todavía le quedaba un as en la manga. Estaba seguro de que aunque todos fueran de rango S, no podrían vencer a lo que iba a invocar. Con su bastón, activó una magia de invocación, y un golem gigante se levantó del suelo. Contra este golem, la magia no servía de nada, así que Krum y Silica, 2 de los 5 miembros, no podían hacer nada. El arquero, Cross, también pensó que sus flechas no le harían mucho daño, así que solo el tanque, Dagas, y la espadachina, Yui, podían pelear en condiciones.
Yui, como líder, avanzó con confianza y le metió un espadazo al golem con todas sus fuerzas, pero el golem lo paró sin problemas y apenas se hizo un rasguño. La chica del pelo naranja, Krum, que ya desde el principio estaba en otro mundo, se quedó empanada otra vez, y no escuchó a Yui cuando le dijo que le aumentara la fuerza. Yui tuvo que gritarle de verdad para llamar su atención, y cuando Krum por fin reaccionó, lanzó la magia de mejora física. Con esa fuerza extra, el poder de Yui se multiplicó al menos por 5, y partió al golem en 2 de un solo tajo. Con la misión cumplida, capturaron a todos los bandidos, incluido el jefe, y Yui se acercó a Krum para hablar de lo que había pasado. Krum se disculpó por estar distraída y dijo que ya no merecía que la llamaran aventurera. Yui entendía la situación de Krum. Resulta que sus preocupaciones tenían que ver con su hermana pequeña Sylvie, y Yui le preguntó qué tal estaba Sylvie. Pero antes de que pudiera responder, la escena cambia a Lloyd, que ya llevaba 3 días sin conseguir entrar en ningún equipo. Lloyd escuchó sin querer a alguien gritando en el mostrador, diciendo que necesitaba un asterisco White Mage asterisco, y resulta que era Yui, que parece que ya había echado a Krum del equipo. Lloyd aprovechó la oportunidad y le dijo a Yui que él era un asterisco White Mage asterisco. Yui ni se molestó en preguntarle el rango y directamente lo agarró de la mano, llevándolo a la base de su equipo. Le presentó a Lloyd al resto y le dio la bienvenida oficial, aunque Lloyd todavía no había aceptado unirse. Los compañeros de Yui se dieron cuenta al toque de que se había traído a Lloyd sin explicarle nada, algo que solía hacer. Cross le explicó que la única razón por la que tenían tanta prisa era porque tenían una misión urgente, y sin Krum no podían hacerla. Ninguno de ellos pensaba que Lloyd fuera un buen reemplazo, y ni siquiera el propio Lloyd tenía agallas para decir lo contrario. Sobre todo después de enterarse de que eran un equipo de aventureros de rango S. Aunque él ya se había rendido, Yui no, y lo obligó a enseñarle su magia. Lloyd pensó que solo los iba a decepcionar, pero lo intentó de todos modos e invocó un bastón usando magia de almacenamiento, lo que ya fue suficiente para que se dieran cuenta de que este tío quizás era un crack de verdad. Luego, sin recitar ni un solo hechizo, potenció físicamente a todos los miembros del equipo. Al principio nadie notó la mejora, pero Yui lo probó de todas formas. De un solo mandoble, partió un árbol como si fuera mantequilla, dejando a todos con la boca abierta. Lloyd explicó que no solo había usado magia de mejora física, sino que también le había metido varias capas de otras magias de mejora, que aumentaron brutalmente la fuerza de Yui. La decisión estaba tomada. Krum no le llegaba ni a la suela de los zapatos a Lloyd, pero el propio Lloyd todavía parecía no darse cuenta de lo bestia que era en realidad. Lloyd explicó que la razón por la que usó 5 magias de mejora diferentes en ellos fue porque asumió que si solo usaba una para un equipo de aventureros tan bueno como el suyo, el resultado sería normalito y no les gustaría. Sabía que eran aventureros del más alto nivel y solo quería impresionarlos. Sin embargo, al ver sus caras de flipados asumió que se había equivocado, y que lo que acababa de hacer era poca cosa. Hay una cosa con que te menosprecian. Te destroza la confianza por completo. Y para Lloyd, su confianza en ese momento estaba por los suelos. Asumió que no había logrado impresionarlos, y dijo que no quería ser un estorbo para ellos. Así que se dio la vuelta para irse. Al principio, estaban demasiado en shock para hablar. Yui reaccionó al toque y le gritó con todas sus fuerzas, pidiéndole que volviera. Él regresó con ellos, al menos para escuchar lo que tenían que decir. Les contó de dónde venía y cómo el equipo del héroe lo había echado por ser un inútil. Yui se quedó de piedra al saber que Lloyd había trabajado para el equipo del héroe, pero Lloyd dijo que no tenían por qué flipar, que no era para tanto. Estaba claro, la confianza del chaval estaba completamente destrozada. Le sugirió que volvieran a buscar a su antigua asterisco White Mage asterisco, porque era lo mejor para ellos. Le hablaron de Krum. Era genial y había trabajado con ellos. Pero tenía una hermana pequeña, Sylvie, que estaba enferma. Antes, trabajaba como aventurera mientras cuidaba de su hermana, pero últimamente estaba agotadísima, y eso también afectaba a su rendimiento en el trabajo. En su última pelea, se distrajo y casi pone en peligro a todo el equipo. Aunque a ellos no les importaba que se quedara, ella estaba tan preocupada por ellos que decidió renunciar. Normalmente podían apañárselas en las misiones sin un asterisco White Mage asterisco. Pero, como querían aceptar una misión de rango A, tenían que buscar uno porque no podían sobrevivir sin él. Además de que Krum era una pasada para el equipo, también la veían como una buena amiga,
Yui dijo que estaba preocupada por ella, y los demás también mostraron su preocupación. Yui podía ver que de verdad estaban preocupados, y pensó si consideraban a Krum más una amiga que una compañera de equipo. Y cuando dijeron que sí, pensó en la suerte que tenía Krum de tener compañeros tan buenos, comparados con los que él había tenido. Preguntó sobre la enfermedad de Sylvie y se enteró de que su hermana se estaba convirtiendo en piedra mágica. Se acordó de cuando leyó un libro sobre piedras mágicas con su maestra y preguntó si esa condición se podía curar. Y su maestra le dijo que sí. Al ver que podía ayudar, le pidió a Yui que lo llevara a casa de Krum. Llegaron a casa de Krum y ella les abrió la puerta. Se sentaron a hablar y Lloyd preguntó sobre la enfermedad. Krum reveló que ella y su hermana solían ser aventureras juntas. Un día, aceptaron una misión y, durante la misma, Sylvie resultó herida. No sabía qué le pasó a Sylvie porque ella no estaba allí y solo la encontró ya herida. Lloyd preguntó sobre el tipo de enfermedad y Krum decidió llevarlos a la habitación de Sylvie. Al abrir la puerta, Lloyd pudo sentir toda la energía mágica que venía de esa habitación. Krum se acercó y levantó la manta, mostrando que los pies y las manos de Sylvie ya se habían convertido en piedra. Reveló que, al final, todo el cuerpo de Sylvie quedaría cubierto de piedra. Lloyd dijo que creía que podía curar a Sylvie, pero Krum no se lo creyó. Ya había contactado con varios magos superbuenos, y ninguno pudo hacer nada, así que no pensaba que un simple *White Mage* pudiera hacer mucho. Sin embargo, Lloyd preguntó si la herida había ocurrido dentro de una cueva, y Krum, sorprendida, respondió que sí. Él comprobó de dónde venía la herida y confirmó que el poder mágico que había entrado estaba causando los síntomas de la piedra mágica. Krum todavía tenía muchas dudas sobre él, pero Lloyd dijo que su maestra le había dicho que podía funcionar. Yui también le sugirió a Krum que confiara en Lloyd, así que Krum decidió dejarle intentarlo. Lloyd se puso manos a la obra y sacó su bastón. Lanzó una magia poderosa que lo hizo sentirse débil. Les dijo que había lanzado una magia que revertiría el poder mágico que se estaba desbordando en el cuerpo de Sylvie. La causa del problema era ese poder desbordado, así que si podía bajarlo, podría curarla. Luego, inmediatamente, lanzó una magia de sanación. Mientras lo hacía, Krum lo miraba alucinada, y dijo que el poder de sanación que estaba usando no era el normal. Lloyd admitió que sí, que era un tipo diferente, y que gastaba mucho más poder mágico. Sin embargo, insistió en que solo era una magia de sanación normal, y siguió con lo suyo. Yui le preguntó a Krum qué pensaba de ese poder, y Krum no pudo evitar admitir que esa magia no era para nada normal. De hecho, era increíble que Lloyd pudiera lanzar dos hechizos diferentes al mismo tiempo, y todavía tuviera la fuerza y la concentración para mantener ambos. Yui le hizo notar a Krum que el cuerpo de Sylvie estaba empezando a volver a la normalidad. Krum se acercó para coger la mano de su hermana mientras Sylvie volvía a su forma normal. Todos estaban en shock y felices. Krum estaba súper agradecida, pero dijo que no podría volver al equipo. Porque en cuanto su hermana se recuperara, empezarían a vivir aventuras juntas. Se ofreció a invitarlos a algo más tarde, en señal de agradecimiento. Le dijo a Lloyd que estaba segura de que el equipo estaría a salvo con él, pero Lloyd respondió que aún no era miembro del equipo, y Krum se quedó flipando de que Lloyd todavía dudara de sí mismo. El equipo se fue a cenar, y Yui les contó a los demás la locura que había hecho Lloyd, y cómo Sylvie se había recuperado milagrosamente. No importaba cuánto Yui lo hiciera sentir genial, Lloyd seguía pensando que no era lo suficientemente bueno. Lo que hizo que Yui le dijera que dejara de menospreciarse. Yui le dijo que había hecho algo increíble, pero Lloyd seguía sin pensar que fuera para tanto. Se disculpó con el equipo por no haber conseguido que Krum volviera, pero esa no era su preocupación en ese momento. Querían celebrarlo primero antes de pensar en el futuro. Empezaron a hablar de su futuro, y Lloyd se acordó del equipo del héroe y de cómo lo hacían sentir, en comparación con cómo se sentía ahora. Preguntó si podía unirse a ellos y se quedaron de piedra porque, antes Lloyd los había rechazado. Le dijeron que ellos también querían trabajar con él, y así, se unió oficialmente al equipo. Este nuevo equipo, el equipo de Yui, le hizo una fiesta a Lloyd, el miembro más nuevo. Lloyd les dio las gracias mientras comía como si no hubiera un mañana, tanto que los demás le preguntaron si de verdad nunca había probado comida rica. Cuando se enteró de que la comida de la ciudad era bastante normalita, Lloyd se puso a pensar que a lo mejor lo que su maestra le había dado todo este tiempo ni siquiera era comida. Así que Yui le preguntó a Lloyd sobre su maestra,
y Lloyd le contó que era una mujer misteriosa que le enseñó magia. Vivió con ella durante varios años en una casa que parecía sacada de la película El Señor de los Anillos. Allí, su maestra solo cocinaba lo que crecía en el jardín, y los animales salvajes del bosque cercano. Por supuesto, a Lloyd no le gustaba la comida de su maestra, así que empezó a cocinar él mismo, pero nunca le salía tan rica como la que estaba comiendo ahora. Por eso estaba tan contento. Yui sentía curiosidad por saber quién era la maestra de Lloyd, ya que podía enseñar una magia tan poderosa. Silica supuso que la maestra de Lloyd también era una maga blanca como ella, pero se equivocó. Lloyd le dijo a Silica que su maestra era más bien una maga de batalla, y le contó cómo su maestra solía experimentar con magia y provocaba explosiones muy a menudo. Silica se sorprendió al oír esto, porque nunca había oído hablar de una maga de batalla que también fuera buena en la magia de apoyo. A Silica le entraron ganas de aprender de alguien tan increíble, pero Lloyd se lo prohibió enseguida, recordándole que su maestra era súper estricta al enseñar. Pero rápidamente corrigió lo que dijo para que no lo malinterpretaran, diciendo que su maestra a veces también era buena. Bueno, al final, cambiaron de tema. Ahora, Yui quería empezar su reunión de estrategia habitual. Lloyd no entendía qué significaba eso, así que Cross y Dagas sugirieron explicarle primero a Lloyd su próxima misión. Porque claro, Lloyd no entendería ninguna estrategia si no sabía de qué iba el trabajo. Pero Yui dudó en explicarlo, diciendo que no se le daba bien hablar, así que le pidió a Dagas que lo explicara él, pero Dagas se negó en rotundo, recordándole a Yui que ella era su líder, así que debía comportarse como tal. Pero como Yui siguió insistiendo, al final Dagas aceptó. En cuanto Yui sacó el papel de la misión, Dagas le explicó a Lloyd que su siguiente tarea era derrotar a un grupo de monstruos que estaban destrozando tierras de cultivo. Por lo visto, estos monstruos aparecieron de repente y pisotearon todos los campos. Lloyd se dio cuenta de que Dagas no mencionó qué tipo de monstruo era, así que preguntó si había varios tipos. Cuando Silica respondió que sí, Lloyd se puso a pensar por qué podría estar pasando esto. Nunca había oído que diferentes tipos de monstruos formaran un grupo juntos. Pero Yui dijo que no perdieran el tiempo pensando en el porqué, que era mejor actuar, porque ese era su trabajo, como aventureros. Ayudar a los granjeros que estaban en apuros. Bueno, ahora que Lloyd estaba al tanto, continuaron con la reunión de estrategia. De repente Cross levantó la mano, diciendo que él y Yui no serían de mucha ayuda contra un grupo de lobos. Dijo que Silica era la más adecuada para enfrentarse a los monstruos, y Silica estuvo de acuerdo. Pero al mismo tiempo, también dudaba porque tenía que usar un ataque de área grande que consumía mucho mana. Como 3 de ellos no eran muy útiles, Yui le preguntó a Lloyd si podía usar magia de ataque. Lloyd admitió que podía, pero también dijo que su magia no era tan buena como la de los magos de batalla. Como a Lloyd también se le consideraba poco útil, el único atacante de fiar en su equipo era Dagas, a quien finalmente se le ocurrió su propia idea mágica. Tenía un plan para lanzar un ataque contra los monstruos junto a Yui. Su plan era trabajar con Yui para atraer a todos los monstruos a un solo punto, y luego dejarle el resto a Silica. El trabajo de Cross como arquero era proteger a Silica y a Lloyd de los monstruos. En cuanto a Lloyd, su tarea era usar magia de apoyo y curación para todos, una tarea normal para un mago blanco. Dagas dijo que el resto lo podrían pensar sobre la marcha en el campo de batalla, y luego dio por terminada la reunión de estrategia. Silica dijo que estaba muy emocionada por ver la magia de apoyo de Lloyd, pero Lloyd no estaba tan contento, y le dijo a Silica que no se hiciera muchas ilusiones. Aunque era fuerte, era demasiado humilde, así que Yui le aconsejó que tuviera más confianza en sí mismo. Cuando todos los miembros del grupo lo animaron, el humor de Lloyd mejoró. Después de la reunión, caminaron de vuelta a la posada, y Lloyd se fue en la dirección opuesta. Dagas lo detuvo de inmediato, invitándolo a quedarse con ellos en la posada. Lloyd dijo con torpeza que no tenía dinero. Pero Dagas le dijo que el dinero no sería un problema, porque eran un grupo de aventureros, de rango S. Para ayudar a Lloyd, Dagas le dio una bolsa de monedas de oro y plata. Pero como sabía que Lloyd no lo aceptaría sin más, Dagas dijo que descontaría ese dinero de la parte de la recompensa de la misión de Lloyd. Lloyd prometió que trabajaría duro para devolverle el favor a Dagas, y luego se unió a los demás para ir a la posada. A la mañana siguiente, se reunieron en la posada, delante de la puerta, y Yui fue la última en llegar.
Se dio cuenta de que nadie llevaba equipaje. Cuando se enteró de que Lloyd podía usar magia de almacenamiento, también le dio su mochila a Lloyd, y él la guardó al instante en su inventario de otra dimensión. Todo el equipo se quedó asombrado de lo útil y práctica que era la magia de almacenamiento de Lloyd, y él se ofreció a enseñarles esa magia más tarde. Y así, empezaron su viaje y entraron en una llanura donde las montañas se veían a lo lejos. Según Dagas, detrás de esas montañas había demonios, así que debían tener cuidado porque el lugar de su misión estaba cerca. Les costó mucho cruzar un puente de madera, y a Yui se le ocurrió una idea para distraerse de la altura, que daba mucho miedo. Hizo una pregunta tonta a todo el mundo, y mientras los demás daban respuestas graciosas, el inocente de Lloyd respondió con seriedad, haciendo que Yui se preguntara si ya estaba jubilado o algo así. En fin, Yui le aconsejó que se relajara a partir de ahora, porque si seguía tan tenso se cansaría. Mientras bromeaban cerca de un río, había un mago oscuro en medio del mismo bosque, y estaba lanzando magia negra por toda la zona. Terminaron de cruzar el río y llegaron al lugar donde iban a acampar. Necesitaban sus cosas, y Lloyd sacó todo lo que había guardado. Estaban súper contentos porque el viaje fue ligero y mucho más rápido. Empezaron a montar las tiendas, a buscar agua y otras cosas que necesitaban. Después de tanto trabajo y estrés, Yui estaba cansada y quería darse un baño. Les preguntó a sus amigos si podía ir a bañarse, pero resulta que todavía había más trabajo por hacer. Tenían que buscar leña y otras cosas, así que no pudo irse. Lloyd se ofreció a ayudar a buscar leña, para que Yui tuviera tiempo de asearse. A Yui le encantó la idea, así que se fue con Silica. Lloyd llegó al bosque y recogió madera. Vio una fruta que su maestra solía cultivar, con magia, así que la cogió. Le dio un mordisco a la fruta y estaba deliciosa. Antes de que pudiera disfrutar del bocado, oyó un ruido que venía del río. Resulta que un monstruo estaba atacando a Yui y a Silica en el río, y estaban aterrorizadas. Intentaron retroceder, pero el monstruo también era rápido. Retrocedieron, pero Silica se cayó al llegar a la orilla. Le dijo a Yui que tenían que luchar. Por suerte, Lloyd se subió a un árbol y las vio. Corrió de inmediato para salvarlas. Antes de que llegara, ya estaban acorraladas. Distrajo al monstruo para que pudieran salir a tierra, y también les lanzó sus armas, que había guardado en su almacén. Después de eso, les dio un extra de fuerza para luchar. Yui se lanzó a atacar al monstruo y lo partió en dos, pero la otra parte todavía era fuerte. Así que les dijo a Silica y a Lloyd que corrieran para salvarse. Lanzó una bola de fuego, y ella misma se sorprendió de que la bola de fuego derrotara al monstruo al instante. Se quedó alucinada de lo eficaz que podía ser su bola de fuego, y todo gracias a la magia de Lloyd. Saltó de alegría, tanto que se le cayó la toalla justo cuando Lloyd estaba a su lado, y la recompensa que recibió Lloyd por salvarlas fue una bofetada que hizo temblar todo el río. Volvieron al campamento, y Lloyd intentó enseñarles a hacer magia de almacenamiento, con la mejilla todavía roja de la bofetada de antes. Les dijo que solo tenían que imaginarlo y hacerlo, pero no lo consiguieron. Después de intentarlo durante un buen rato, pensaron que simplemente no tenían talento. Pero Lloyd insistió en que quizás él era un mal profesor. A Silica se le ocurrió que quizás podría decir almacén, y que funcionara, y cuando lo intentó, lo consiguió. Se dieron cuenta de que no eran como Lloyd, que podía usar magia sin conjuros, así que usaron un conjuro y funcionó. Practicaron hasta la noche y el día fue muy satisfactorio. Por la noche, Yui echó un vistazo alrededor, y Lloyd le dijo que no había monstruos cerca. Se sentó frente a Lloyd y le dio las gracias por haberse unido a su grupo. Lloyd tampoco tenía grupo, así que él también los necesitaba. Como resultado, pensó que Yui no tenía por qué darle las gracias. Pero Yui entendió que había presionado a Lloyd. Lloyd le preguntó por qué estaba tan interesada en esa misión, y Yui le contó con calma que le recordaba a su pueblo natal. Cuando era pequeña, su pueblo fue atacado por monstruos, y ella fue la única superviviente. Recordaba cómo vio los cuerpos de la gente a su alrededor, y se imaginaba que la ciudad sufriría lo mismo, así que tenía que ayudar. También pensó que seguro que no podían comer bien. De repente, Lloyd se dio cuenta de que había monstruos cerca. Le dijo a Yui que se callara y que despertara a los demás. Fueron al bosque y vieron un montón de Poulurks allí. Todos se preguntaban a dónde iban los Poulurks, y cuando Lloyd supo la respuesta, les hizo una señal para que fueran en una dirección. Sabía que los Poulurks reaccionaban al sonido, así que
Les pidió que guardaran silencio. Mientras caminaban, Yui pisó una rama sin querer, y el ruido atrajo la atención de los Polearchs, que inmediatamente empezaron a perseguirlos. Corrieron tan rápido como pudieron, pero no muy lejos. Uno de los monstruos saltó delante de ellos y les bloqueó el paso. Estaban en peligro y tenían que luchar. Invocaron su magia de almacenamiento y sacaron sus armas. Pero antes de que pudieran luchar, los monstruos usaron magia para lanzarles las armas lejos. Para empeorar las cosas, los monstruos los rodearon con lobos hasta que no pudieron moverse. No sabían qué hacer. Y Lloyd sugirió que él podía mantener a los monstruos en un lugar mientras ellos luchaban. Usó su magia e inmovilizó a los monstruos, así que Yui cogió su espada para luchar, y también recuperaron el arma de sílica. Yui usó su espada para cortar a todos los lobos que los rodeaban, y cuando saltó hacia el último monstruo, Lloyd les dijo a Sílica y a Cross que se unieran a la lucha. Todos se unieron a la pelea y ganaron. Después de la victoria, Lloyd se sintió culpable por haber tomado el mando del equipo, así que se disculpó. Pero a ellos no les importó, porque si no fuera por él, seguramente habrían perdido. Le dieron las gracias por haber sido valiente y tomar la iniciativa, y Lloyd se alegró de ser aceptado allí. Todos volvieron al campamento, y a la mañana siguiente, recogieron sus cosas para continuar el viaje. Todos invocaron su magia de almacenamiento y guardaron su equipaje para poder partir. Pero Lloyd se quedó allí quieto, pensando por qué había Polearchs en esa zona y a dónde iban. Yui lo llamó y le dijo que los siguiera. Corrió hacia ellos, feliz porque ahora había encontrado un equipo para él. Por la noche, cuando todos dormían, Lloyd se quedó despierto solo para hacer guardia. No tenía móvil para mirar YouTube, así que acabó pensando en tonterías como lo débil que era, y que tenía que mejorar sus habilidades para no decepcionar a sus nuevos y amables amigos. Luego se acordó de la pelea anterior de su equipo con unas arañas demoníacas. Y no pudo evitar darse cuenta de que el comportamiento de las arañas no era normal. Todo el enjambre de arañas se movía en una dirección específica, como si alguien las estuviera controlando. En fin, Lloyd pensó que tenía que tener más cuidado a partir de ahora, para que si pasaba algo pudiera evitar la crisis que se avecinaba. Ni Yui ni Sílica podían dormir, así que salieron de la tienda y vieron a Lloyd todavía despierto. Le preguntaron si pensaba quedarse despierto solo toda la noche. Lloyd asintió, diciendo que ese era el plan. Al oír eso, Yui se preocupó, le dijo que llevaba haciendo eso los últimos días y que, si seguía así, podría acabar con falta de sueño. Propuso que hicieran turnos para vigilar a partir de ahora. Pero Lloyd se negó, afirmando que estaba bien. Además, no quería que ninguno de sus compañeros perdiera energía porque, si había una emergencia, creía que solo ellos serían útiles. Después de todo, Lloyd dijo que había estado acostumbrado a trasnochar así toda su vida, así que ya estaba habituado, y le dijo a Yui, que como no era útil en nada más, al menos esto era lo que podía hacer por ellos. Yui estaba harta de este chico que no se daba cuenta de nada, así que le gritó, diciéndole que estaba muy equivocado. Pero antes de que pudiera discutir más, Sílica la detuvo, sabiendo que no servía de nada intentar aconsejar a alguien que no tenía cerebro. Volvieron a la tienda, diciéndole una vez más a Lloyd que si se sentía cansado, debía decírselo. Escucharon toda la conversación desde su tienda, y también estaban preocupados de que la nula confianza de Lloyd en sí mismo le trajera problemas en el futuro. Al día siguiente, se fueron de aventura, y Lloyd escaneó el área circundante usando magia de detección y confirmó que no había monstruos cerca. Yui se sorprendió al saber que Lloyd conocía ese tipo de magia, pero Lloyd afirmó que no era nada especial. Yui se sentía mal porque Lloyd había estado haciendo todo el trabajo solo, pero no se molestó en intentar decirle que se relajara, porque sabía que Lloyd era demasiado tonto para darse cuenta de la cantidad de trabajo que hacía. Más tarde esa noche, Lloyd estaba de guardia otra vez, y Yui empezó a preguntarse si Lloyd hacía todo el trabajo solo, quizás porque no confiaba en las habilidades de sus amigos. Esto era un completo malentendido, pero como todavía no había una comunicación clara entre ellos, este malentendido no se iba a resolver pronto. Sílica, que era más madura e inteligente, ayudó a Yui a entender que Lloyd seguramente se estaba excediendo solo porque quería demostrarles su valía. Esta era la parte que Yui no entendía. Lloyd ya debería saber que era lo suficientemente bueno para estar en su equipo, y sospechaba que había vivido una vida donde no se consideraba a sí mismo como alguien especial. Hablando de eso, se preguntó qué tipo de vida había llevado Lloyd bajo la tutela de su misteriosa maestra, y Sílica creía que Lloyd compartiría esa historia con ellos algún día. Afuera,
Dagas se acercó a Lloyd, diciéndole que necesitaba su ayuda para algo. Lloyd dijo que tenía que quedarse de guardia por la noche, pero en ese momento Cross también llegó, diciendo que él lo haría. Así que Lloyd se fue con Dagas y Cross, que se quedó atrás, esperaba que lo que él y Dagas estuvieran planeando funcionara. Dagas llevó a Lloyd a un lugar un poco alejado, revelando que había creado un sistema de alarma que sonaría cuando un monstruo entrara en la zona. Dagas estaba seguro de que esta alarma era suficiente como medida de seguridad, así que le dijo a Lloyd que ya no necesitaba quedarse despierto por la noche. Dagas afirmó que antes de que Lloyd se uniera a ellos, usaban este sistema para encargarse de la guardia nocturna. Pero aún así, Lloyd quería quedarse despierto, diciéndole a Dagas que si dormía, su magia de detección no permanecería activa. Mientras seguía discutiendo, a Dagas no le quedó más remedio que enfrentarse a Lloyd, preguntándole si no confiaba en las habilidades de sus amigos. Lloyd se sorprendió de que sus amigos pensaran eso, y Dagas le explicó que Lloyd nunca les dejaba ayudarle, así que era normal que asumieran eso. Lloyd no quería compartir sus experiencias pasadas con nadie que le hicieran pensar que era un inútil. Así que simplemente le dijo a Dagas que solo estaba dando lo mejor de sí, para no ser un estorbo para ninguno de ellos. Dagas como respuesta le dijo a Lloyd que debía seguir adelante y ser un estorbo para ellos porque eso era parte del trabajo en equipo. Un miembro debería tener debilidades. Y ese miembro debería confiar en sus amigos para cubrir esas debilidades. Lloyd nunca antes se había planteado confiar en nadie, y ahora que lo entendía, volvió al campamento con Dagas y se durmió con una sonrisa en la cara. A la mañana siguiente, le pidió a propósito a Yui que le ayudara a traer agua, y Yui se alegró mucho al ver que el tontorrón por fin empezaba a abrirse a sus amigos. Mientras trabajaban juntos, el resto del grupo los observaba, y también se sentían felices. En otro lugar, un hombre misterioso con una capa informaba a su líder, la maestra Michelle, que vivía en un castillo rodeado por un bosque pantanoso, que había esparcido todas las piedras mágicas en los lugares indicados. Después de que Michelle confirmara que no había aventureros de alto nivel cerca y que estaban en otras misiones. Su única preocupación era el equipo de los héroes, que todavía estaba en la zona. Esperando que el equipo de los héroes no interfiriera en sus planes, le dijo a su subordinado que le dijera a su cliente que había llegado el momento de lograr su objetivo. De vuelta con el grupo de Lloyd, estaban una vez más explorando el bosque cuando Yui se dio cuenta de algo extraño. Los demás también notaron lo extrañamente silenciosa que estaba la zona, y Lloyd se adelantó, usando su magia de detección, descubriendo que había una horda de monstruos a varios kilómetros al norte de ellos, justo donde estaba la granja. Yui todavía estaba flipando con la parte en la que Lloyd reveló que detectó monstruos a varios kilómetros de distancia, y no podía creer que fuera tan fuerte. Pero Lloyd, como siempre, afirmó que no era nada. Esta vez, sin embargo, Silica no pudo evitar decirle que su rango de detección era 10 veces mayor que el de la persona promedio en este mundo. Eso sorprendió a Lloyd. Aún así, el colega intentó defenderse, diciendo que era una persona débil. No valía la pena discutir con un tonto. Así que el grupo avanzó y se dirigió hacia donde Lloyd había detectado a los monstruos. Era la misma granja a la que tenían que ir, para proteger según el encargo del gremio, y no podían creer la cantidad de monstruos que se habían reunido allí. Estaban allí, y podían ver a los monstruos. Para los demás, el problema eran solo los monstruos, pero para Lloyd, él veía algo diferente. Comentó que algo era extraño, y Yui, que pensó que estaba hablando de los monstruos, le dijo que ella también lo sentía, pero él se refería a otra cosa. Su magia de detección solo podía captar a los monstruos que estaban en esta área. Era como si los otros monstruos que podía detectar antes estuvieran cerca, pero no estuvieran allí en ese momento. Los miembros de su grupo consideraron lo que dijo. De hecho, nunca antes habían visto una reunión de tantos lobos altos, y lo que era peor, se sentían incómodos con lo que estaba sucediendo allí. Lloyd preguntó sobre el dueño de la granja, y Yui le dijo que fue herido por los lobos altos y que actualmente estaba en casa de su hijo en la ciudad para recibir tratamiento. Esto era una mala noticia para Lloyd porque si algo extraño estaba sucediendo en ese lugar, la mejor persona a la que podrían preguntar, alguien que sabría cómo empezó todo, era ese granjero. Mientras todos miraban la granja, Cross vio algo que brillaba. Quizás porque era arquero, y tenía una vista muy aguda. Sus amigos no podían ver de qué estaba hablando. Se lo señaló,
pero no había esperanza de que pudieran verlo. Lloyd lanzó un hechizo de mejora en sus ojos para poder ver a lo lejos, y finalmente Lloyd vio a qué se refería Cross. Les habló sobre la magia y preguntó si podía lanzarla para ellos. Cuando aceptaron, les lanzó la magia, y ahora todos podían ver un cristal negro brillando en medio de la granja. Parecía que todos los monstruos rodeaban esa cosa mágica, pero todavía no podían estar seguros de qué era exactamente. Yui se quejó de que se sentía muy incómoda con la niebla negra que salía de la cosa mágica, y de lo que significaba. Lloyd supuso que podría ser magia de orcos. Como no sabían mucho sobre la magia de los orcos, explicó que es un tipo de hechizo que se usa para controlar y reunir monstruos en un lugar específico. La pregunta ahora era, ¿quién podría lanzar un hechizo así en esa granja y con qué propósito? Se preguntaron si alguien intentaba matarlos, pero ni siquiera eran lo suficientemente importantes como para que alguien se molestara tanto. Para saber hasta qué punto llegaba la presencia de monstruos, Lloyd lanzó su magia de detección de nuevo y vio que varios monstruos más se dirigían hacia el lugar. Era como una reunión de monstruos y ya no solo de lobos altos, sino varias otras criaturas. No podrían luchar contra todos ellos solos. Cross sugirió que se retiraran, pero Yui se negó. No quería arriesgarse a que toda la granja fuera destruida por huir. Al mismo tiempo, sabía que no podía derrotar a todos los monstruos sola. Dagas les recordó que los monstruos estaban casi encima, y si intentaban irse ahora, simplemente serían atacados, y durante la lucha, podrían acabar arrastrando al pueblo vecino al caos. Su única opción era luchar, y ya ni siquiera era una opción en este punto. Lloyd les dijo que tenía un plan y que podían ganar. Le preguntó a Cross si podía romper el cristal con su flecha, pero Cross dijo que el orbe estaba demasiado lejos. Podía apuntarle, pero dudaba que pudiera romperlo. Aún así, decidieron intentarlo. Le pidió a Cross que preparara su arco, y luego lanzó magia de mejora sobre Cross para asegurarse de que pudiera romper el cristal orco. Cuando Cross disparó su flecha, algo extraño sucedió. La flecha fue directa al objetivo y lo destruyó. Incluso Cross se sorprendió. Sabía que su flecha no debería haber podido hacer eso. Le preguntó a Lloyd qué había hecho, y Lloyd reveló que había lanzado magia de mejora sobre Cross, su arco y su flecha. Cross se sorprendió de que Lloyd pudiera hacer eso, pero como siempre Lloyd le quitó importancia, e insistió en que no era gran cosa. Dijo que Cross solo lo había logrado por su puntería. Para cuando volvieron a mirar a los lobos altos, ya se estaban atacando entre ellos. Los demás se sorprendieron, pero no Lloyd. Ya esperaba que eso sucediera una vez que la piedra mágica fuera destruida. Sin embargo, también esperaba que la destrucción de la piedra fuera suficiente para ahuyentar a los monstruos que se acercaban. Pero no fue así. Esos otros monstruos ya estaban casi allí. Cuando llegaron, el grupo se dio cuenta de lo grave que era la situación. Había muchísimos monstruos. El plan ahora era que Silica los atacara. Silica estaba en primera línea mientras los monstruos cargaban contra ella. Yui preguntó si ya era hora de luchar, pero Lloyd dijo que no. Confiaban en él lo suficiente como para que, incluso cuando los monstruos estaban lo bastante cerca como para abalanzarse sobre Silica, no desobedecieran su orden. Cuando llegó el momento, lanzó magia de mejora sobre Silica, y Silica desató su bola de fuego. La bola de fuego era enorme. Aniquiló a los monstruos. Silica se giró para preguntar qué había hecho Lloyd. Bueno, había lanzado 3 hechizos a la vez. Le preguntó si podía lanzar 4 bolas de fuego más antes de cambiar a magia de viento. Ella respondió que sí, así que él se dirigió a Cross, que también estaba esperando su mejora. Lloyd agarró a Cross y conectó sus conciencias mentalmente. Le habló a Cross a través de sus pensamientos, y Cross lo escuchó. Dirigió la mente de Cross hacia los monstruos que volaban sobre el fuego, para que Cross pudiera atacar a los monstruos que intentaban escapar de las llamas. Una vez que Lloyd terminó con Cross, volvió con Silica. Le preguntó si todavía le quedaban fuerzas para lanzar magia de viento, pero ella confesó que se había quedado sin energía. Lloyd la tocó y le transfirió su maná, tanto que ella se sintió más fuerte mientras que el propio Lloyd estaba agotado. Ella se disculpó por haberlo hecho esforzarse tanto, pero Lloyd le restó importancia, culpando a su debilidad habitual y a su falta de habilidad. Silica usó su nueva fuerza para lanzar magia de viento. Apagó el fuego, pero esta vez estaba completamente sin energía y totalmente agotada. Antes de desmayarse, los miembros de su grupo le aseguraron que ellos se encargarían del resto. Dagas y Yui avanzaron para terminar la pelea. Unos minutos después la batalla había terminado. Yui y Dagas volvieron con los demás.
Yui le agradeció a Lloyd todo lo que había hecho, pero por supuesto Lloyd insistió en que no era para tanto. Yui, que ya estaba acostumbrada a su baja autoestima, ya no se molestó en intentar discutir con él. Mientras intentaba descansar, Lloyd les dijo que tenían que volver a la ciudad. Ella se quejó de que estaban agotados, pero él le explicó que creía que todo esto había sido organizado por Ishtar, y que habían caído de... Lloyd estaba súper aliviado porque la misión había terminado, pero sentía que algo no cuadraba. Si su instinto no le fallaba, significaba que les habían tomado el pelo. Cuanto más lo pensaba, más le parecía que la misión era una trampa súper bien planeada. Y si era una trampa, seguro que era para alejar a los aventureros más fuertes de la capital. Para Lloyd, eso solo podía significar una cosa. Alguien quería dejar la ciudad indefensa para poder atacarla sin problemas. Pero sus amigos le recordaron que el grupo del héroe y los caballeros seguían en Ishtar, así que la ciudad no estaba del todo sola. Aún así, si Lloyd lo decía, sabían que no podían ignorarlo, así que mejor prevenir que curar. Yui propuso que todos volvieran a la ciudad para ver si todo estaba bien. A Lloyd le pareció genial, así que sin pensarlo dos veces, usó un hechizo de velocidad en todos y salieron pitando de vuelta a la ciudad. Los demás vieron a Lloyd correr a toda pastilla y se quedaron flipando cómo podía ir tan rápido. Pero de repente ellos también empezaron a correr igual de rápido. Se dieron cuenta de que Lloyd había hecho algo. Le pidieron que les explicara y Lloyd les dijo que les había echado un hechizo de velocidad para llegar antes. Todos le dieron las gracias, pero le dijeron que molaría que avisara cuando usara magia, para que se notara que ayudaba. Mientras Lloyd y sus amigos echaban carreritas de vuelta a la ciudad, el conde estaba sentado en su escritorio, tomándose una copa de... Ojalá fuera vino tinto, cuando entró el general Grist. Grist le preguntó al conde cómo iba su plan, y el conde le explicó que ya casi estaba listo para atacar. Y todo gracias a la chica que Grist había secuestrado, porque era súper útil. De hecho, el conde tenía un montón de cosas que quería probar con ella, y tendría todo el tiempo del mundo para hacerlo cuando la ciudad cayera. Grist tenía el presentimiento de que el conde estaba tramando algo muy malo, pero prefirió no preguntar. Al fin y al cabo, el conde era la mano derecha del rey demonio, así que nadie dudaba de lo que era capaz de hacer. Mientras tanto, la chica estaba encerrada en el calabozo del conde. Muy a menudo, el conde le llevaba pociones mágicas, y luego le cosechaba su magia para crear los cristales mágicos que usaba para invocar monstruos. Lo hacía tantas veces que la pobre chica ya no tenía ni fuerzas para luchar. Volviendo con el grupo de Lloyd, acababan de cruzar un campo enorme y parecía que llegarían pronto a la ciudad. Pero a Cílica le empezó a preocupar Lloyd, porque mantener un hechizo de velocidad tanto tiempo tenía que ser súper difícil. Pero Lloyd no entendía por qué se preocupaba. Decía que si te acostumbrabas, la magia de refuerzo casi no gastaba maná, así que para él era pan comido. Los demás le preguntaron qué quería decir con acostumbrado. Lloyd les explicó que, cuando era pequeño, Merlín lo abandonaba en medio del bosque, hasta que lograba volver a casa solo. Claro, como era un mago blanco, no podía vencer a los monstruos, así que lo único que podía hacer era usar magia de teletransporte sobre sí mismo, y huir para salvarse. Así que se pasó la vida probando todo tipo de magias hasta que por fin conseguía volver. Los demás se quedaron de piedra al oír eso, al oír todo lo que había sufrido Lloyd. Pero él insistía en que seguro que era un entrenamiento normal, nada especial. Yui y Cílica se quedaron calladas un momento. Les parecía increíble tener que decirle esto. Pero un tutor de verdad no abandona a un niño en el bosque para que sobreviva solo. Intentaron explicárselo lo más claro posible, pero Lloyd lo entendió todo al revés. Pensó que los niños normales entrenaban todavía más duro, y se convenció aún más de que le faltaba mucho por mejorar. Después de que todos descansaran, Lloyd volvió a usar su magia de refuerzo y siguieron corriendo hacia la ciudad. Pero a medio camino, Lloyd frenó en seco, haciendo que todos se cayeran. Le preguntaron por qué se había parado de repente. Lloyd les explicó que había detectado algo más adelante con su escáner, pero no estaba seguro de qué era. Cílica le preguntó si era un monstruo, pero Lloyd creía que no. Sentía que era más como un cazador buscando una presa, pero no podía estar seguro sin verlo de cerca. Así que les dijo a los demás que se adelantaran mientras él echaba un vistazo. Yui se negó en rotundo, porque Lloyd no sabía a qué se enfrentaba. Si tenía que luchar contra algo peligroso, no podría hacer mucho él solo. Lloyd admitió que Yui tenía razón, y los demás se unieron, diciendo que eran un equipo y que lo normal era que lo investigaran juntos. Así que Lloyd aceptó, y se puso súper contento de que sus amigos se preocuparan por él.
Lloyd los guió hasta donde sentía esa presencia rara. Ahora que estaban más cerca, estaba segurísimo de que había un demonio dentro de la casa. Cuando Yui oyó a Lloyd decir demonio, le preguntó si estaba seguro, porque normalmente los demonios solo estaban en la magocracia. Los demonios siempre habían querido conquistar el continente, pero ahora mismo tenían prohibido entrar en las 3 grandes naciones. Los demás miraron a Lloyd con cara de no entender nada, porque todo eso era algo que sabía todo el mundo. Pero para Lloyd, parecía nuevo. A Lloyd le dio un poco de vergüenza, pero confesó que no tenía recuerdos de su infancia. De hecho, su primer recuerdo era del día que Merlín lo acogió, y para entonces la guerra ya había terminado. Bueno, el caso es que si de verdad había un demonio allí, Dagas pensó que tenían que avisar a los caballeros de la ciudad lo antes posible, y Lloyd estuvo de acuerdo. Pero antes, quería conseguir más información. Los demás dijeron que era demasiado peligroso acercarse. Lloyd sabía que era arriesgado, pero el maná que sentía dentro de la casa era súper parecido al de los cristales mágicos que invocaban a los monstruos. Así que tenía sentido pensar que el demonio de dentro tenía algo que ver con el que estaba planeando atacar la ciudad. En ese caso, Lloyd pensó que valía la pena arriesgarse para saber más, y Yui estuvo de acuerdo. Así que Yui convenció a los demás de que era su deber como aventureros proteger a la gente, y que ese demonio era una amenaza para todos. Además, con un poco de suerte, si derrotaban al demonio allí mismo, podrían detener por completo el ataque a Ishtar. Valía la pena intentarlo. Pero cuando se acercaron a la ventana de la casa y se asomaron para cotillar, se llevaron una sorpresa al ver que la casa estaba vacía. Lloyd volvió a escanear para asegurarse y se dio cuenta de que el demonio estaba bajo tierra, seguro que tramando algo malo. Así que le preguntó a Silica si podía usar magia de tierra, porque era la única forma de bajar. Silica dijo que sí, así que Lloyd usó su magia de refuerzo en todos, y luego Silica usó un hechizo para crear un agujero en el suelo, haciendo que cayeran justo en medio del ritual de los demonios. Los demonios se quedaron de piedra y súper confundidos, y empezaron a gritar que quiénes eran los intrusos. Pero Yui le plantó la espada en la cara a uno de ellos y lo amenazó con matarlo si no le contaba su plan. Pero, antes de que pasara nada, otro demonio se metió y usó magia de tierra para lanzarle piedras a Yui. Esto la distrajo el tiempo suficiente para que el otro demonio se escapara. Salió corriendo, pasando por al lado del demonio que lo salvó, y poco después, Cross le disparó en el pecho a uno de los demonios, así que el primer demonio salió corriendo hacia la puerta, dejando tirados a sus amigos. Corrió por un pasillo y cerró la puerta con llave para que Yui no pudiera seguirlo. Los demonios que se quedaron atrás intentaron atacar a Yui por sorpresa mientras ella estaba liada con la puerta, pero Cross se adelantó y les disparó a los dos en el muslo, así que Yui pudo acabar con ellos súper fácil. Ahora que se habían encargado de todos los demonios, el grupo se reunió de nuevo, listo para perseguir al último demonio. Al otro lado de la puerta el demonio estaba usando magia para envolver a la chica en un capullo y poder llevársela. Pero Yui y los demás rompieron la puerta, así que el demonio se dio la vuelta y trató de escapar. Todos lo persiguieron escaleras arriba hasta que llegaron a un lugar abierto. Pero así, se les iba a escapar, así que Lloyd le pidió a Yui que corriera para cortarle el paso, mientras que él le dijo a Silica y a Dagas que lo rodearan por los lados, y lo acorralaran. Al final el demonio no tenía a dónde ir. Lloyd le dijo que se rindiera, que tenía muchas preguntas para él. Pero el demonio se negó a rendirse. En un último intento desesperado, usó un hechizo de rayo con la esperanza de acabar con todo el grupo. Pero Lloyd ya se lo esperaba, así que creó un escudo mágico para todos y paró el ataque. De hecho, su propio ataque terminó dándole al demonio en el pecho. Y hasta ahí llegó. Cuando el demonio murió, Lloyd cogió el capullo y lo abrió. Se quedó flipando al encontrar a una chica medio humana medio animal dentro. De momento, se llevaron a la chica de vuelta a la cabaña y la acostaron en una cama para que descansara. Pero como todos los demonios estaban muertos, ya no podían preguntarles nada. Así que la única que podía saber algo era la chica, y no parecía que fuera a despertar pronto. Dagas le preguntó a Lloyd si podía curarla. Lloyd dijo que lo intentaría, y levantó su bastón sobre ella para empezar a curarla. Silica se quedó alucinada al ver lo increíble que era la magia curativa de Lloyd. Lloyd, como si nada, les dijo a todos que solo había jugado un poco con el hechizo en su tiempo libre. Yui quiso dejar las cosas bien claras, y le dijo a Lloyd que la mayoría de los aventureros no pueden crear hechizos nuevos. De hecho, era súper raro que alguien pudiera cambiar un poquito los que ya existían.
Así que, lo que Lloyd hacía era algo fuera de este mundo. Lloyd no tenía ni idea de que modificar hechizos era una habilidad increíble porque Merlín siempre le obligaba a ayudarle a perfeccionar los suyos. Pero al menos esta vez entendió lo que Yui quería decir, y no le quitó importancia a su talento. Poco después, la chica empezó a moverse en la cama y, en cuanto abrió los ojos, Yui la bombardeó a preguntas porque tenía muchísimas ganas de saber cosas. La pobre chica casi no tenía tiempo para responder, pero consiguió decirle a Yui que se llamaba Claire, algo es algo. Lloyd decidió encargarse él de las preguntas. Le preguntó a Claire si sabía por qué los demonios la tenían prisionera. Claire se quedó callada, así que Lloyd cambió de tema. Le dijo que eran aventureros y que habían venido a salvar una granja que estaba siendo atacada por monstruos. Esos monstruos habían sido invocados por un cristal mágico, y Lloyd podía sentir magia bestia saliendo de ese cristal. La gente bestia tiene magia para controlar animales, así que quería saber si la magia que controlaba a los monstruos venía de Claire. Claire dudó un momento, pero al final confesó que su magia era la que daba poder a esas piedras mágicas. Mientras tanto, en la ciudad, unos guardias acababan de encontrar una de las piedras mágicas que los demonios habían colocado cerca. Pero ya era demasiado tarde para hacer nada, porque los monstruos ya estaban empezando a aparecer, y no tardarían mucho en invadir toda. Mientras tanto, en la ciudad, el antiguo líder del equipo de Lloyd, el héroe Allen, tenía otro problemón. No encontraba a ningún mago blanco para reemplazar a Lloyd, porque rechazaba a todos solo con ver su currículum. Las chicas de su equipo le dijeron con miedito que hasta los mejores candidatos solo podían usar 2 hechizos de ayuda a la vez, y Allen se enfadó y les dijo que eran unas tontas e inútiles. Rena, la chica del escudo, dijo que a lo mejor Lloyd era súper especial, pero Allen se burló de ella por pensar algo tan tonto. De repente, un caballero entró corriendo a la habitación y le dijo a Allen que tenía un mensaje súper importante para él. Le contó que los vigilantes del bosque habían visto un ejército de monstruos gigante que venía hacia ellos y que necesitaban la ayuda del héroe, ya. Allen y su equipo se quedaron flipando, pero él decidió aceptar la misión. El caballero se puso súper contento y se fue corriendo a contarles la buena noticia a los demás caballeros. Pero justo cuando se fue, las chicas le preguntaron a Allen si de verdad podían pelear contra un montón de monstruos tan grandes sin un mago blanco. Él les respondió que era una orden directa del reino, y que tenían que aceptarla para quedar bien. Y lo más importante, quería demostrarle a todo el mundo que él seguía siendo el más fuerte, incluso sin un mago de apoyo inútil en su equipo. Por otro lado, Lloyd y Claire llegaron a un acantilado y desde allí vieron otro grupo de monstruos, muchísimo más grande que el que iba hacia Ishtar. A Lloyd le dio un mini infarto. Se dio cuenta de que si ese grupo se unía al otro, su ciudad estaría perdida. Dijo que tenían que parar a esos monstruos como fuera, pero Claire le preguntó si había alguna forma de detenerlos sin hacerles daño. Lloyd se quedó de piedra con su pregunta, pero Claire le explicó que esos monstruos en realidad eran buenos, que un demonio les había lavado el cerebro usando los poderes que le habían robado a ella. Se sentía culpable, por eso no quería que les pasara nada malo a los monstruos. Lloyd se dio cuenta de que a Claire le encantaban los animales de verdad, hasta los monstruos, y le prometió que buscaría una forma de pararlos haciéndoles el menor daño posible. A Claire le encantó oír eso. Entonces Lloyd miró al montón de monstruos, y le preguntó a Claire si podía usar su poder para decirles que se fueran a casa. Claire no estaba segura de poder controlar a tantos, pero Lloyd le dijo que no se preocupara, que él le daría un chute de energía a su magia para hacerla más fuerte y eficiente. Claire decidió intentarlo y dio un paso al frente. Lloyd ya estaba listo para darle más poder, pero Claire no pudo lanzar su hechizo por culpa de una cosa rara y oscura en el bosque que lo bloqueaba. Mientras de vuelta en la ciudad, Allen llegó al gremio de aventureros y empezó a burlarse de los que estaban allí, diciendo que eran demasiado débiles para esta misión. Los aventureros se ofendieron, y las chicas de Allen le dijeron que todos los equipos de nivel A o más estaban fuera de la ciudad. Se burló de ellos aún más, y un chico ya estaba listo para pelear. Su amigo lo detuvo porque no podían luchar contra el héroe, y por suerte, el jefe del gremio llegó antes de que la cosa se pusiera peor. Les dijo que estaban allí para luchar contra los monstruos, no entre ellos, y Allen resopló y se levantó para explicar su plan. Dijo que los magos empezarían la batalla lanzando sus hechizos más fuertes para matar a tantos monstruos como pudieran. Y después, él guiaría a los caballeros y a los demás luchadores para aguantar a los monstruos mientras los magos recargaban su maná. Allen estaba segurísimo de que con su plan genial,
La horda de monstruos no sería un problema, pero los demás aventureros se preguntaban si a Allen se le había caído a alguien de pequeño. Allen se dio cuenta de que no estaban contentos y les preguntó si querían decir algo. Un mago dijo con nervios que su poder no era suficiente para matar a un montón de monstruos de un solo golpe, y los demás estuvieron de acuerdo, diciendo que matar a uno solo ya era súper difícil. Allen les gritó, diciendo que eso era lo más básico que deberían poder hacer, pero entonces la maga de su propio equipo le dijo que ella tampoco estaba muy segura. Confesó que últimamente el poder de sus hechizos había bajado, y que ya no podía lanzar ataques tan fuertes como antes. Allen le gritó, preguntándole por qué le había ocultado eso todo este tiempo, y la chica, asustada, le dijo que no era solo ella, que todos en el equipo sentían que su rendimiento había bajado desde que echaron a Lloyd. Allen se puso como una fiera al oír esto, preguntando por qué le habían traicionado quedándose callados, y Rena le dijo que no le habían traicionado, que él era el que no se daba cuenta de nada porque se había vuelto un creído desde que se convirtió en héroe. Le dijo que Allen ya ni siquiera entrenaba, lo que hacía todo aún más patético, porque ni se había dado cuenta de que su poder había cambiado. La gente se quedó flipando al saber que Allen nunca entrenaba, y él llamó a Rena bruja por contar su secreto. Intentó pegarle un puñetazo, pero Rena paró su golpe súper fácil, dejándolo en ridículo delante de todo el mundo. Salió corriendo de la vergüenza y sus chicas fueron detrás de él, pero Rena se quedó allí. Los demás aventureros entraron en pánico, porque era imposible ganar contra los monstruos si el héroe era tan flojo. Pero Rena les dijo que se calmaran, que ella se haría cargo. Anunció que iba a dejar el equipo de Allen porque él ya no merecía ser llamado héroe, y que lucharía junto a todos ellos. Todos se sintieron aliviados al oír eso, y Rena dijo que su mejor oportunidad para sobrevivir era encontrar a un mago blanco llamado Lloyd. Mientras tanto, Lloyd y Claire encontraron una magistone negra, la cosa que estaba bloqueando el hechizo de Claire. Lloyd le dijo a Claire que también habían encontrado una de estas piedras en otro lugar, y que era la que controlaba a los monstruos. Dijo que tenían que destruirla, y Claire le contestó que seguro que había varias por la zona, porque la horda era demasiado grande para ser controlada por una sola. Lloyd le preguntó a Claire si podía detectar las otras piedras, y ella respondió que solo si estaban cerca. Eso era suficiente para Lloyd, que usó su magia de búsqueda al instante, y la combinó con un hechizo para compartir los sentidos, y así encontrar súper rápido dónde estaban las demás magistones. Claire ni siquiera había entendido esa parte cuando, de repente, Lloyd usó un hechizo de invisibilidad en los dos para poder acercarse a la magistone sin que los monstruos los vieran. Claire empezó a sospechar de las habilidades de Lloyd en ese momento, pero aún así lo siguió hasta la magistone y la neutralizó con su poder. En cuanto lo hizo, los monstruos se liberaron al momento de su control y se fueron de esa zona. Por otro lado, los aventureros y caballeros ya estaban listos para enfrentarse a los monstruos en la frontera de la ciudad, pero el capitán de los caballeros estaba preocupado por el plan. Sin embargo, el jefe del gremio de aventureros decidió confiar en las palabras de Rena y poner su fe en Lloyd. Antes, cuando Rena les contó a los aventureros que Lloyd era en realidad la estrella secreta del equipo del héroe, aunque solo fuera un mago blanco. Los aventureros no se lo creían, pero el jefe del gremio sí, y le dijo a Rena que esta vez no podrían contar con la ayuda de Lloyd porque estaba fuera de la ciudad en una misión, y no volvería hasta dentro de una semana. Rena se sorprendió al oírlo, pero enseguida calculó que Lloyd seguro que podría acortar su viaje. Les pidió a todos que se la jugaran con la esperanza de que Lloyd volviera, y como ya habían tomado esa decisión, el jefe del gremio sintió que no servía de nada preocuparse. Justo en ese momento, la horda de monstruos se acercó, y Rena ordenó a los arqueros y magos que empezaran a atacar. El ataque debilitó la formación de los monstruos, y cuando saltaron a una zanja, una fuerte corriente de agua se los llevó, dándoles más tiempo para que Lloyd y su equipo volvieran. Poco después, llegó la noche y el grupo de Yui se tomó un descanso, esperando llegar a Ishtar lo antes posible para ayudar a Lloyd. Mientras tanto, Lloyd y Claire también llegaron a la última magistone y la neutralizaron. Se sintieron aliviados porque todos los monstruos ya estaban libres. Pero en cuanto se liberaron, las panteras y los lobos empezaron a pelearse entre ellos. Empujaron la magistone sin querer hasta que se cayó, golpeó a Claire e hizo que su hechizo de invisibilidad desapareciera. Los monstruos se fijaron en ella al instante y Claire entró en pánico, pero Lloyd corrió rápidamente hacia el otro lado, y lanzó fuegos artificiales para llamar su atención.
Por otro lado, Rena y los demás seguían aguantando el ataque de los monstruos, cuando su lado derecho se rompió por el brutal ataque de las criaturas. Y para empeorar las cosas, cada vez venían más monstruos hacia ellos, y justo cuando todos estaban a punto de perder la esperanza, un poderoso hechizo de fuego derrotó a los monstruos. Todos gritaron de alegría al ver a Yui y a su equipo de rango S unirse a la batalla, porque eso significaba que Lloyd estaba cerca. Mientras tanto, Lloyd estaba jugando al pilla-pilla con dos grupos de monstruos que intentaban atraparlo. No paraba de esquivar y correr, pero se dio cuenta de que su energía no era infinita. Claire también se dio cuenta de que Lloyd solo estaba esquivando y no atacaba a los monstruos, y pensó que era porque ella le había pedido que no les hiciera daño. Decidió ayudar a Lloyd, que empezaba a estar en apuros, y se puso a cantar. Los monstruos dejaron de atacar de repente, al oír su canción, y tranquilamente, volvieron al bosque, dejando a Lloyd súper impresionado. Le preguntó a Claire cómo había conseguido controlar a los monstruos, y Claire le dijo que su poder no los controlaba. Su poder solo les transmitía sus sentimientos, y les había pedido que volvieran a casa. Lloyd le dio las gracias a Claire por salvarle la vida, y le dijo que tenían que volver a Ishtar ya, donde el equipo de Yui le había dado una nueva esperanza al ejército de defensa. Sin embargo, incluso con su ayuda, los monstruos vencieron súper rápido a los humanos. Rena también resultó herida en la pelea, y, al poco tiempo, los monstruos rompieron la defensa por completo. Todos estaban a punto de rendirse, pero de repente, oyeron la bonita canción de Claire, que sonaba súper fuerte gracias a la magia de apoyo de Lloyd. Su magia calmó de repente a los monstruos, y se fueron a casa sin atacar a nadie más, ni a humanos ni a otros monstruos. Todos se quedaron alucinados al ver esto, y Lloyd le dijo a Claire que su increíble magia había salvado muchísimas vidas allí. Pero la batalla aún no había terminado, porque un grupo de golems de piedra gigantes se dirigía a la ciudad, y Lloyd decidió que iba a detenerlos costara lo que costara.